Bueno, estamos ya en las 8 de la mañana y 16 minutos. Estamos justamente hablando de la noticia del día que tiene que ver con, bueno, el presunto crimen de Cristina Jones. Esto de la presunción cada vez es menos presunción porque poco a poco se van confirmando algunas noticias. La formalización de 3 personas por parte de la justicia. Cristina Jones, la mujer desaparecida en Punta del Diablo hace un año. El estado de conservación del cuerpo permitió la identificación de la mujer, que se dice fue ahorcada con un cable. Se trata efectivamente de Jones por tatuajes que tiene en el cuerpo. Esos tatuajes fueron identificados por su hija, es decir que a la noticia, digamos, de la confirmación de que efectivamente era esta señora, hay que agregar ahora el hecho de que también se conoce la forma en que aparentemente fue asesinada, muerta, ahorcada con un cable. 2 mujeres y un hombre son quienes deberán ahora cumplir con 150 días de cárcel por complicidad y homicidio muy especialmente agravado. Se busca al presunto homicida que está prófugo de la justicia. Esta persona es el denominado casero, que fue en su momento quien tuvo contacto con los hijos, si bien ellos nunca pudieron determinar si efectivamente era un casero o no, porque nunca tuvieron de parte de su madre la confirmación de que hubiera contratado a una persona. Él se identificó como casero, es la persona que ahora está prófuga de la justicia. Sí. Sí, Danilo. No, que a propósito, el propio Ministerio del Interior ha difundido la imagen. Sí. La podemos compartir si están por allí con la computadora mía. Se solicita la colaboración de la población para ubicar a Alejandro Martín Rodríguez. El propio Ministerio del Interior habla con nombre y apellido y con la imagen. Requerido por estar vinculado con la desaparición y presunta muerte de Cristina Jones en Punta del Diablo. Y ya tenemos el contacto con William Dialuto, justamente desde el departamento esteño. A propósito de estas informaciones de últimas horas, William, que es que aparentemente la familia habría identificado los restos como que efectivamente son de Cristina Jones, más allá de los análisis de laboratorio. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, compañeros. Así es, un poco ustedes ya han resumido lo que es estos detalles que han surgido en la audiencia de formalización que se llevó a cabo esta madrugada. Les cuento rápidamente, esta audiencia estaba fijada para ayer a las 18 horas y comenzó hoy, pasada ya las 0:30 horas y terminó a las 2:30 de la mañana de hoy, hace un rato nada más, donde 6 personas estaban detenidas, 2 fueron puestas en libertad inmediatamente, 3 fueron formalizadas con 150 días de prisión preventiva y 1 emplazada. La pareja del casero, JCG, una mujer de 27 años, fue una de las formalizadas por un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de coautora. Otra mujer formalizada, de 48 años, LS, era vecina y amiga de la víctima y también amante del casero. A la misma se le tipificó un delito de cómplice por encubrimiento de un homicidio muy especialmente agravado. Y la tercera persona formalizada es Maximiliano Duarte, de 32 años, una persona con antecedentes, por un delito también como cómplice de un homicidio muy especialmente agravado. Quedó como emplazada la madre del casero, HR, de 59 años. Recordemos que quien denominamos como el casero es la persona que hoy está siendo buscada, ya identificada por el Ministerio del Interior como Alejandro Rodríguez, de 39 años.
lo que ustedes decían en esos detalles fue también lo que surgió allí en esta audiencia de formalización, en la exposición que hizo la fiscal Sandra Fleita, que el cuerpo de la señora John fue encontrado en una posición fetal en un pozo de aproximadamente 1,5 metros hecho allí en la arena, y de la forma que lo cubrieron al cuerpo utilizando sábanas y algunas frazadas, hizo que estuviera entrando en un estado de momificación. Eso hizo que se conservara el cuerpo, y por esa razón los familiares de John pudieron identificarla por los tatuajes. De esa forma ya se establece de que se trata de la persona que se estaba buscando, y no esperar hasta que estuvieran pronto los análisis de ADN, cosa que, bueno, por supuesto se van a hacer de igual forma. Es parte de lo que se pudo saber. Y también otro detalle no menor es que el cuerpo tenía aún un cable de electricidad en su cuello, con lo cual la forense determina que la muerte fue por estrangulación. Son parte de estos detalles que surgieron, como decía, en esta madrugada allí en la ciudad de Chuy, donde se hizo esta audiencia de formalización. William, una consulta te quería hacer. Estuviste siguiendo todo el caso desde el primer día y, por supuesto, ahora con los detalles judiciales que estás brindando. En la audiencia de formalización o en charlas que has tenido con los operadores judiciales y policiales, ¿quedó claro el móvil de este crimen, en definitiva? Bueno, en esas conversaciones que tuvimos con la fiscal esta madrugada, ante esa pregunta, nos decía que para ella es el robo. Dos cosas pudieron incidir. Primero, que la señora John había realizado algunos préstamos, había solicitado algunos préstamos de dinero, uno por más de 20.000 pesos y otro, el último, por 7.000, en esos días en los cuales ella desapareció. Pero lo otro que ha ocurrido, que puede tipificarse entonces que puede ser el móvil del robo, es que las personas que se quedaron a vivir allí en la casa, este hombre que se autodenominó como el casero, Alejandro Rodríguez, procedió a vender algunas pertenencias de la señora Cristina John, con lo cual, bueno, ahí comienza a tipificarse, como decía, que podría ser el tema del robo, una de las causas por las cuales se le ultimó a esta persona. William, estas personas imputadas que tú mencionabas, menos obviamente quien está prófugo, ¿estaban viviendo en la casa de Cristina actualmente? No, estuvieron viviendo en el momento que, bueno, el tiempo previo a la desaparición de la víctima, y bueno, y posteriormente ocuparon la casa. Estamos hablando de Alejandro Rodríguez y su pareja, que JCG, de 27 años, la cual fue formalizada, como decíamos, como coautora del delito de homicidio muy especialmente agravado. Estas eran las dos personas que habían ocupado la casa, pero había un entorno de más personas que asiduamente visitaban ese domicilio. Entre ellos, este hombre que Maximiliano Duarte, que fue tipificado como cómplice de un homicidio muy especialmente agravado. Este hombre de 32 años que tenía también cierta amistad, centrado vínculo con Alejandro Rodríguez. William, y este hombre, Alejandro Rodríguez, que se encuentra prófugo, ¿se sabe desde cuándo dejó de estar por la zona, de estar en el lugar? Es decir, ¿en qué momento desaparece de lo que vendría a ser, digamos, lo habitual en su vida? Bueno, nosotros hace, no sé si hará 30 días atrás, no recordamos bien, sé que fue enseguida del caso de la Esmeralda, que comenzamos a trabajar este tema y vinimos acá a Punta del Diablo a recoger algunos testimonios y hacer lo que era el material periodístico correspondiente. Y pudimos hablar con algunas autoridades en forma informal y le consultábamos qué había pasado con el casero, y nos decían que estaba ubicable.
Esa fue la respuesta que en aquel momento recibimos de parte de las autoridades. Y fue la pregunta que yo ayer le hacía a la fiscal cuando dio la conferencia de prensa. Es decir, ¿cómo se explica que una persona que estaba ubicable, cuando fueron a buscarla, no la pudieron encontrar? Es parte de lo que hoy es la incógnita de saber dónde se encuentra esta persona y que no se hubiese ido del país. Claro, yo te hacía la pregunta justamente haciendo un poco de memoria y recordando que a partir del otro caso, del de la Esmeralda, fue que tú comenzaste a recordar también lo de esta otra persona desaparecida. Y claro, en mi memoria era, si yo estoy involucrado en un delito y veo que hay un periodista que comienza a averiguar, que de alguna manera se vinculan los casos, no porque tuvieran un vínculo en particular, como ha dicho la fiscal, sino por la similitud de algunos casos, yo si tengo algo que ver, trato de desaparecer inmediatamente. Entonces, es raro que te hayan dicho que en aquel momento estaba ubicable y cuando surge la verdad, esta persona desapareció. Sí, por eso es que yo insistí en esta conferencia de prensa que se hizo en el día de ayer con ese tema puntualmente. Decir, bueno, si esta persona está ubicable porque tenía que estar a disposición judicial, porque era uno de los principales sospechosos desde el principio, bueno, resulta que cuando lo van a buscar ya no está. Claro. William, y concretamente, pensando en el caso La Esmeralda y pensando en este de la señora Jones, ¿qué punto de conexión hay? ¿Existe algún vínculo, algún punto de conexión o son dos casos absolutamente separados? Bueno, según la fiscal, lo que nos dice es que no tiene nada que ver un caso con el otro. Después están las versiones que uno va recogiendo a nivel periodístico donde se habla de posibles vínculos en las personas, ¿no? Que son personas que se conocían entre sí porque eran del entorno de acá de La Esmeralda y Punta del Diablo. Por ahí pasa el tema. Después, las similitudes son increíbles, desde... puedo decir hasta lo que es la casa, ¿no? Como es la constitución de la casa, de la construcción, hasta eso son similares. Después las víctimas, personas mayores, personas que, bueno, estaban, en el caso de una era ciudadana norteamericana y la otra había pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, tiene hijos nacidos en Estados Unidos. El tema del dinero, personas jubiladas, y después, bueno, este entorno que le daba ciertas características de vincularse con algunas personas que, bueno, que no se les conocía trabajo fijo, por decir de alguna forma. Y luego lo que es el enterramiento, ¿no? Estamos hablando que las dos víctimas eran enterradas en su propio predio, en su propio domicilio, y casi de formas bastante similares en uno y otro caso, ¿no? Bien, William, antes de cerrar, uno se levanta muy temprano en la mañana y va haciendo como una especie de zapping radial, enterándose de los diferentes títulos que van a presentar los matutinos y algunas noticias de último momento. Y hoy en la mañana escuché, y quisiera confirmarlo contigo si tenés algún dato con respecto a esto, que este hombre que permanece prófugo en algún momento tuvo que ver o pudo haber tenido que ver en la investigación sobre el caso de Lola Chomnalés. Escuché por allí en alguna radio que se había hablado que inclusive había hasta una muestra de ADN de él, porque en aquella época en el que se produjo el asesinato de la adolescente argentina, él se encontraba en balizas. ¿Escuchaste algo sobre eso? Sí, es así, correcto. La información que nos llegó en estas horas que estuvimos allí compartiendo en el juzgado es de que esta fue una de las tantas personas que en su momento se le tomaron declaraciones por el caso Lola Chomnalés. Sí, es así. Bien, muchísimas gracias, William. Bueno, muy completo todo. Evidentemente hay mucho para investigar todavía y un montón de dudas que surgen, como bien las has expresado. Pero bueno, habrá que esperar a las próximas horas porque estamos hablando de indicios, descubrimientos, investigaciones que recién
en este momento Sí. comienzan a Y desarrollarse. la importancia de que en este caso las fiscalías trabajen En cruzadas, conjunto. ¿no? Digo, Porque no es que un podemos fiscal suponer investiga que hay un un caso y ahí se agota, Exactamente. ¿no? Podemos suponer que en la costa de Rocha hay un grupo de personas que, bueno, están delinquiendo de este modo y que vienen pasando por debajo del radar, ¿no? Porque si uno empieza a rascar, como comentaba Humberto, estaba vinculado a lo de Lola, había sido sospechoso de otra cuestión, ¿no? Y bueno, pone en peligro a personas que quizá viven con cierta soledad en esos puntos alejados, por llamarle de alguna manera, del país.